Padre Celestial, gracias por traernos hasta acá, gracias por el frescor de esta mañana, gracias por lo que hoy no hemos podido congregar aquí, Señor. Una vez más, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo me guíe y ponga palabras en mi boca para este pueblo tuyo. Ruego, Señor, una vez más por los que están sufriendo, por los que están de luto. Consuélales, acompáñales, Señor. Usa a tu pueblo, a tus hijos, donde quiera que estén. Que hasta allá llegue tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe, hermano, que hemos estado hablando acerca de el reino de los cielos en la tierra? No en los cielos, en la tierra. Y a veces, siempre que toco este tema, viene a mí Rómulo Betancourt. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Rómulo Betancourt con eso? Bueno, Rómulo Gallego. Cuando comenzó la incipiente democracia en Venezuela, después de la dictadura, ¿sí? ¿Qué sabía la gente de esa época de lo que era democracia? ¿Qué sabía? Si venía de una dictadura y después de otra dictadura también gomecista y otra dictadura perijimenista, o sea, la mayoría de lo que sabía era de dictadura, Rolo y Penilla. Cuando nosotros llegamos por la gracia de Dios al Evangelio y se nos habló de la iglesia, ¿de qué se nos hablaba de la iglesia? Bueno, la iglesia se nos asemejaba, se nos comparaba. Se decía, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo con eso? Pablo lo dijo en Corintios, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros miembros los unos de los otros. Así que no le puede decir el ojo al brazo no te necesito, ni le puede decir el brazo a la pierna no me hace falta. No, todos nos hacemos falta y nos necesitamos mutuamente. ¿Amén? Entonces nos debemos unos a los otros. Entonces la mente del creyente se imaginaba en su pintura mental, ¿verdad? En su fotograma, un cuerpo. Y él se veía como un miembro del cuerpo. Lo otro que nos decía es que la iglesia es ovejas. Y usted se veía como una oveja en el rebaño, ¿sí o no? Algunos se veían, aquí estoy yo, la oveja negra. Bueno, algunos se ven como oveja negra. Pero éramos ovejas al fin y al cabo, ovejas. Como Jacob con Labán, manchadas, pintadas, no sé, pero al fin y al cabo ovejas. Y otra figura que se nos viene a la mente es como nos veía Pedro, o sea, como piedras vivas, como un edificio. Somos el templo, un edificio de Dios. Pero todo eso es verdad, está en la Biblia. Pero ¿qué pretendo con esta serie de mensajes? De que vuestra cosmovisión pueda ser ampliada, pueda ser renovada como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sí? Vosotros sois ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. Este es el principio que quiero que la iglesia vaya aspirando, vaya tomando para sí, absorbiendo. Porque el Señor dijo en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, óigame, anunciar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. También le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, no puede. O sea, ¿usted cómo lo ve? No, esta es una ONG. No, ese es un grupo de religiosos.
No, le podrá decir cualquier cosa. Pero los que hemos nacido de nuevo, vemos a esta congregación como el reino de los cielos aquí en la tierra. En el versículo 5 del mismo capítulo 3, él le dice, el que no naciera, oigan bien lo que dice aquí, del agua y del espíritu, añade haber, ahora usa entrar. No puede entrar en el reino de los cielos, versículo 5. ¿Sí? Entonces son dos cosas que nosotros tenemos que tomar cuenta, no solamente por lo que se dijo, sino por quien lo dijo. Él está hablando de anunciar el reino de los cielos y dice, ¿cómo puede ser un ciudadano del reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. O sea, se es ciudadano del reino de los cielos por nacimiento, o la única manera. Nacer del agua y del espíritu. Ya eso lo hemos predicado. Así que el principio del reino de los cielos que quiero compartir con la iglesia esta mañana es que la iglesia de Dios está concebida dentro de el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. La iglesia de Dios es el reino de los cielos en la tierra. Wow. Necesitamos ampliar esto. El último mensaje que compartí con ustedes, le dije, nosotros hemos nacido para gobernar. Pero no gobernar como los políticos de hoy día. No es un modelo de gobierno terrenal, es un modelo de gobierno celestial, acuérdense. Es diferente. Los valores y el patrón es totalmente diferente. Si Dios tiene un reino en los cielos, cuando hemos leído el Padre Nuestro, ¿verdad? Allá en Mateo. Dice, vénganos tu reino. Y hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo. Entonces, yo quiero llover sobre mojado, seguir lloviendo, es decir, ahora les ruego que puedan ver sus vidas dentro del contexto del reino de los cielos. No solamente como ovejas, no solamente como cuerpo, no solamente como un templo, no solamente como un edificio, sino como ciudadanos y ciudadanas del reino de los cielos aquí en la tierra. Los cuales tienen un rey. Cuando hablamos de Mateo y la oración, en el Sermón del Monte, que le dice, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, está diciendo que nosotros ahora somos quienes hemos sido establecidos por ti para ejercer tu voluntad, para hacer tu voluntad. ¿Sabe? Allá en los cielos no existe la democracia. En lo absoluto no hay democracia, no se debate, no se legisla, no. Allá se hace la voluntad del rey. Porque la voluntad del rey es buena, santa y perfecta. Allá no se discute. Hay una sola constitución, una sola ley. Tu palabra, tu voluntad es la ley. Y los ángeles, arcángeles, querubines y serafines hacen tu voluntad. Para que nos pongamos en contexto a nivel global. Dios desde el principio ha determinado establecer el reino de los cielos en la tierra. Fíjense. Si son tan amables, busquen en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1,
En el versículo 26 en adelante, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y enseñoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Enseñoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Así? Entonces, saquemos de aquí unas verdades que son fundamentales en el concepto del establecimiento primario o inicial del reino de los cielos, aquí en la tierra. Uno, hizo al hombre, varón y hembra, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? A imagen y semejanza de Dios. Bueno, si partimos del hecho que, como Jesucristo dijo, Dios es espíritu, Dios es invisible, a Dios no le ha visto nadie. Entonces, definitivamente, ese Adán y Eva no tenían cuerpo en este momento. ¿Están de acuerdo conmigo? Vale, vale. No tenían cuerpo. Pero había algo que representaba en ese ser espiritual que Dios había creado un carácter. ¿Cuál era? El de Dios. ¿Por qué dice usted eso de Dios? Porque en Hebreos dice claramente, en el capítulo 1 dice que el Hijo es la imagen misma de su sustancia. Y cuando ves el Hijo tiene el mismo carácter del Padre. Y si nosotros venimos de Dios en ese estado inicial, teníamos el mismo carácter del Padre. De tal manera que uno, además de eso, los bendijo. Tienen mi bendición. O sea, cuando nosotros pedíamos la bendición, en mi casa no se pedía bendición, pero el criollo pedía bendición, ¿sí o no? Casi automáticamente decía: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya hoy día mis hijos piden bendición. Se han venezolanizado. Ok, ¿qué significa la bendición de un papá o de una mamá? ¿Qué significa? Dios te acompañe, Dios vaya contigo, ¿ah? Dios te proteja. Puede significar muchas cosas que nosotros decimos. Aquí cuando decimos, y los bendijo Dios, estaba diciendo: yo voy a ir con ustedes. ¿Se acuerdan Moisés cuando dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí? O sea, yo voy a ir con ustedes. Yo apruebo lo que ustedes van a hacer. Esto que los estoy encomendando. Ok. ¿Y qué le dijo él como tarea? Fructificad, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Esas son tareas específicas. Pero hay una que dice aquí, que dice en el capítulo 26 y también lo dice en el capítulo 28, que dice: enseñoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todo lo que se arrastra. Enseñorear. ¿Qué significa señorear? Bueno, que la autoridad mía te la estoy delegando a ti. ¿Me entiendes? Para que tú hagas conforme, yo lo haría, pero te lo estoy dando a ti. ¿Está conmigo? Entonces le dijo así: ahora enseñoread y sujétela, sojuzgadla. Y esa fue la relación que se estableció en el huerto del Edén. Hubo una relación entre Dios y no entre los bueyes, ni las aves, ni los elefantes o los no sé qué estaban ahí en esa época. Sino entre ¿quién?
entre Dios y el hombre, para que el hombre ejerciese un virreinato. Él representaría ¿a quién? Al rey. Y él tendría una autoridad soberana porque el rey lo bendijo y le dijo, hágalo. Ok. Entonces el hombre fue creado para que se enseñorease, el hombre fue creado aguas abajo para que mostrase el carácter de Dios en ese señorío, o sea, mostrase su amor, su cuidado por todo lo que Dios había hecho, también para mostrar su autoridad, su determinación y que todo fuera fructífero, más o menos. En ese contexto nosotros tenemos que ver el reino de los cielos en la tierra inicialmente. ¿Me copian esa parte? Pero vino el capítulo 3 de Génesis. El capítulo 3 falló todo aquello. Todos sabemos qué fue lo que sucedió. ¿Sabe? En hebreo hay varias palabras para pecado, como la palabra yet, como la palabra abón. Pero en sí lo que significa esta palabra es rebelión. El pecado es un estado de rebelión, de insubordinación. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el mandato de Dios. Pensaban que podían hacer lo que les daba la gana, y no es así. Él les dio libertad de hacer y comer lo que quieran, menos de aquel árbol que está allá. Uno se pregunta, ¿dónde estaba la mente de esa gente? No piensen que aquí un día es como 24 horas. No, definitivamente era diferente. La vivencia con Dios, el caminar con Dios. Adán y Eva tenían una relación con el Creador, ¿me entiende? Y tenían todo lo que querían. Todo estaba bajo el dominio de ellos. Es más, Dios le traía a los animales para que Él les pusiese cómo habían de llamarse. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, hay un principio en la guerra y era que el que es vencido por uno se convierte en esclavo del que lo venció. Lo ha visto en la guerra, ¿verdad? Se convertían en esclavo. Bueno, cuando usted obedece a alguien, le está rindiendo autoridad, le reconoce la autoridad de ese alguien sobre usted, ¿sí o no? En este caso, cuando Adán y Eva comieron de lo que no estaba lícito comer, le estaban diciendo a Dios, está bien tu palabra, está bien lo que dices, pero vimos que era bueno. Y yo opino que ahí está el problema. Cuando la gente empieza a decir, bueno, yo pienso que ahí está el problema. ¿El problema cuál es, pastor? Bueno, es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Porque así como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Así que no es cuestión de qué opino yo, sino qué dice el rey. Entonces, óigame bien, cuando aquella pareja desestimó lo que Dios dijo que no hiciesen y lo hicieron, ¿cayeron en estado de qué? Cuando hay estado de rebelión, ¿cuál es la consecuencia? Juicio. Juicio. Y sabemos las consecuencias que hubo por ese juicio. Ahora, vengamos al punto 1. La iglesia es el reino de los cielos hoy y aquí en la tierra. Ahora, ¿qué ha cambiado? Muchas cosas han cambiado, pastor.
Pero en principio es el mismo modelo. ¿Me están copiando? El mismo modelo. Escuchaba yo al pastor Monroe, que hablaba sobre este tema. Y sabe, hay una palabra por iglesia que se llama eclesia. ¿Sí? Eclesia. Que es una asamblea. Esto es una eclesia, una asamblea. Los griegos se reunían en sus comunas para discutir, para legislar y establecer lo que se iba a hacer en la buena convivencia entre ellos, algo así. Esa era la iglesia. Entonces de ahí nace la democracia y nace esos modelos y tal, y entonces los filósofos añaden, quitan, ponen, pero el asunto es que después que muere Alejandro Magno, que queda esa zona conquistada en poder de aquellos 4 generales y pasan casi 180 años bajo ese dominio, viene la rebelión de los macabeos, viene esto, viene lo otro. El asunto es que cuando los romanos se implantaron en esa zona de Palestina, esa zona de Canaán, impusieron el latín, pero tomaron muchos conceptos de los griegos. Eclesía, asamblea. Ahora fíjense el modelo humano. El modelo humano es que en Roma está el rey. Eso quiere decir César. César es el Señor, soberano. Y entonces el César tiene un grupo de senadores que interpretan la voluntad del César. Y en lo que absorben la voluntad del César, ellos promulgan entonces políticas y leyes que se deben cumplir. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Trasladaba la voluntad del rey, el rey trasladaba su voluntad a la eclesía. Y la eclesía transformaba esa voluntad, interpretándola y la aplicaba en leyes para el pueblo. ¿Me copian? ¿Le suena familiar ese modelo? Dios escogió al hombre y la mujer y les dio una ordenanza, su voluntad. Y ellos aplicaban su voluntad a lo creado. ¿Están conmigo? Trasladaban entonces la voluntad de Dios a lo creado hasta aquel día de la rebelión. Pero Dios insiste entonces en establecer una vez más ahora su reino, y Él mismo desciende de los cielos para rescatar lo que se ha perdido y establecer su reino en la tierra. Wow. Así que, ¿qué hago yo aquí? Bueno, tengo que anunciarles esto. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Lucas capítulo 12, versículo 32. Algo que usted debe saber, debe encarnar, debe vivir. No temáis, dice el Señor, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. ¿Me está entendiendo? Por eso decía, ¿qué sabía el pueblo de lo que era democracia si no tenía ni idea? La gran mayoría del pueblo, del común, pues, del Juan Bimba. ¿Qué sabía? Nada. ¿Qué sabíamos nosotros del reino de los cielos y que somos ciudadanos del reino de los cielos cuando comenzamos en el Evangelio? Nada, o sea, nada. Nos maravillábamos de que hemos sido perdonados nuestros pecados, que han sido limpiados por la sangre de Cristo, que ahora hay promesas de gloria, que nosotros debemos vivir una vida santa y tal. Todo eso es lo que más o menos sabíamos, unos más, otros menos, pero más o menos eso es lo que vivíamos. Pero ahora hay un concepto que el deseo de mi corazón
es que usted lo internalice, lo guarde en su corazón. Para que su cosmovisión cambie. Para que no tenga temor de lo que pasa en el mundo. Porque aunque la tierra tiemble, aunque las naciones caigan, aunque caigan los gobiernos y se levanten otros nuevos, la iglesia de Dios, el reino de los cielos de Dios en la tierra va a permanecer para siempre. La pregunta es, pastor, ¿hasta dónde llega el reino de los cielos en la tierra hoy día? Respondo, mire, el reino de los cielos creo que llega hasta donde haya una persona que confiese a Cristo como el Señor, el Rey. Uno, y haga su voluntad. ¿Está claro? ¿Puedo repetirlo? ¿Hasta dónde llega el reino de los cielos hoy, aquí en Venezuela? Para hacerlo muy pequeñito. Llega hasta donde haya una persona que declare a Cristo como Señor, el Señor del universo, el Señor, el César, el amo, el Rey. Y en consecuencia, esa persona haga su... no puede disociar las dos declaraciones. Porque si lo declara Rey, tiene que hacer su voluntad. Si no, es pura palabrerío. No puede estar disociado una cosa con la otra. Si Él es mi Rey, yo hago todo aquello que agrade a mi Señor. Para eso fui llamado. Así que otra vez la relación de Adán ahora es a través de la iglesia. ¿Me entiende? El cuerpo de Cristo. ¿Qué hace la iglesia aquí hoy? Recibe su voluntad por su palabra. ¿Me entiende? Recibe, conoce el pueblo de Dios su voluntad. Bueno, conoce. Ok, la conoce, partamos de esa hipótesis. Sí, la conoce. Entonces, en consecuencia, hace su voluntad. ¿Sabe? ¿Usted se recuerda cuando el Señor prometió y dijo que al tercer día resucitaré? Y los discípulos respondieron el amén como ustedes ahorita. Como 2 o 3 dieron amén. Bueno, amén. Bueno, será así pues. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a las mujeres? Le dijo, vaya y dígale a mis hermanos que los veo camino a Galilea. La noticia les encantó y se fueron todos para allá. Y cuando lo vieron, ¿qué dijeron? Aleluya. No sé, estoy especulando. Pero dice el pasaje que aún algunos no creían. O sea, viéndolo, no lo creían. Aun cuando yo deshaga mi garganta aquí diciéndoles, ahora ustedes son ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. No tengan temor de lo que pase, de lo que acontezca, sea en el contexto geográfico, demográfico, social, político, militar, lo que pase. Pero su iglesia dice la palabra que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Quién es la iglesia? El reino de los cielos hoy. Venga conmigo. ¿Qué condición tienen estos ciudadanos del reino? Número 1, Mateo 5:3. Dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué más dice? Porque de ellos, o sea, ¿quién lo dijo? El rey. El rey dijo así,
Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué son un pobre en espíritu? ¿Qué es eso? ¿Que anda todo limpio? ¿Que anda todo sin real, sin dólar? ¿Ah? No. Pobre en espíritu es aquel que reconoce que su Señor es su proveedor. Pobre en espíritu es aquel que dice, Señor, yo no puedo dar un paso si tú no me ayudas. Pobre en espíritu es aquel que dice, Señor, mi vida depende de ti. El que respire, el que palpite mi corazón depende de ti. Tú eres mi hacedor. Tú eres mi sustentador. Tú eres mi proveedor. Tú eres todo para mí. O sea, por eso los soberbios, los altivos, no tienen cabida. ¿Sabe cuántas veces repite el Evangelio de Mateo el reino de los cielos? 32 veces. ¿Por qué 32 veces? Habla más del reino de los cielos que la iglesia. ¿Será que el reino de los cielos es la iglesia? Bueno, voy a citar 5 textos. Dice en Mateo capítulo 13, mire, aquí aparece, bueno, por lo menos voy a citar 5 veces. En el verso 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en el campo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Viene después de la parábola del sembrador, ¿sí? Sembró una semilla en el campo. La buena semilla. Pero dice el pasaje, no quise citarlo todo completo, dice que nació una matica de trigo. Y cuando vino a ver había muchas plantas y unas que parecían trigo, pero no eran trigo. Cizaña. Así que en esta congregación hay trigo y hay cizaña. Y en la iglesia Luz y Vida hay trigo. Y en la iglesia Dios Admirable y en todas las congregaciones. ¿Están juntos el trigo? Entonces, pastor, vamos a hacer aquí un censo como hizo David. Vamos a sacar la cizaña de aquí. ¿Qué quieto? No nos toca a nosotros. Nosotros no somos los dueños. Dijo él en el verso 30, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemadla. Pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cómo sabe usted que es trigo o que es cizaña? Bueno, yo no soy tan malo como Ramón. ¿Ah? Entonces todo el mundo se aprueba. ¿Cuál es el promedio de nota? 10 y 11. Todo el mundo sale aprobado con 10 notas. No, no es así, hermano. Dice la palabra de Dios, cada cual pruébese, examinaos a vosotros mismos. Yo no tengo por qué hacer juicio de nadie aquí. Pero cada uno debe saber cuál es su relación con Dios. Porque si usted dice, y todos dicen aquí, declaramos que Jesús es el Cristo, ¿está bien? Declaramos que Jesús es el Señor, excelente. Y que Él es el Salvador, muy bien. Perdón. Eso está bien, excelente. ¿Y lo que sigue? ¿Dónde están los frutos? Porque si no hay fruto, ¿dónde está la fe? O sea, esta palabra de fe que declaramos, ¿dónde está? ¿De qué me sirve a mí saber tanta teología y no hay fruto? ¿De qué me sirve saber tanto de cómo se llamaban los 4 generales de Alejandro Magno?
¿Y qué tiempo vivieron allá en la Palestina? ¿Y cómo helenizaron toda la zona? ¿De qué me sirve si no hay fruto? Segundo, 31. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos produce en un hombre, en una mujer, en una persona, crecimiento, fruto. Yo me niego a aceptar que en mi vida no haya fruto. No puede ser. Usted tiene que conmigo ser solidario, decir, me siento igual, pastor. No, yo tengo que dar fruto. Algo tenemos que hacer por los que están hoy quebrantados y dolidos. Ahí estamos haciendo algo. Por lo menos orar. Clamar a Dios por misericordia, como hemos hecho esta mañana. Tiene que haber fruto. Número 3, verso 33. Otra palabra le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Un hombre o una mujer que es un ciudadano del reino de los cielos tiene que ser una persona de influencia. Una persona que leuda la sociedad donde está. Decía el predicador: si usted tiene un empleo y usted dice que es un ciudadano del reino de los cielos, el primero en llegar que sea usted. Y el que está dispuesto a trabajar horas extras es usted. Y el que está dispuesto a servir es usted. ¿Sabe? En las circunstancias que nuestra empresa está viviendo en este momento, decidimos despedir a un grupo de personas. No podíamos sostener el barco. Pero hubo 2 que dijimos: a estos no los tocamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Que estos sean los últimos en salir. ¿Por qué? Porque son, como dice en criollo, bien mandados. Siempre están dispuestos. No se quejan. Siempre están colaborando. Bueno, un cristiano tiene que ser como esa levadura en la masa. ¿Y eso qué es evangélico? ¿Usted no ha escuchado esa expresión? ¿Y eso qué es evangélico? Menos mal que es evangélico. Dime cuál es tu pastor. ¿Dónde está tu iglesia? Para no pasar por ahí, por una cuadra por lo menos. No puede ser. No es para reírse, es triste. Es triste. Usted no va como cristiano. Donde quiera que usted se desenvuelva, usted no está ahí para condenar a la gente y decirle que se vayan al infierno, que son huestes satánicas y que son... ¿Qué es eso? Somos constructores de puentes, no demoledores. El ciudadano del reino de los cielos tiene que leudar e influir en el mundo para bien. ¿No dijo el Señor: vosotros sois la luz del mundo? No una luz, la luz. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿De qué sirve si no sazono donde estoy yo? No hay lugar donde yo vaya que no me conozcan. Como pastor, como cristiano, tienen que conocerme como tal. Yo, si no lo he dicho, lo repito, lo digo. Como Pablo, no me avergüenzo del evangelio. No tienen que preguntarme. Es que lo que tienen que ver es mis obras.
Así tenemos que vivir todo. Otra parábola. Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Cuánto vale el reino de los cielos para usted? ¡Todo! Os digo que el que no dejare padre o madre, hermano, esposa, hijo, y aún negare su propia vida, no es apto para el reino de los cielos. Wow, pastor, pero eso está demasiado fuerte. Bueno, dígame usted qué es más fuerte. El que nosotros dejemos todo eso, o aquel que se despojó de su gloria, de su gloria. Usted no sabe lo que estoy hablando, ni yo tampoco. De su gloria, no nos las imaginamos. Se despojó de su gloria, se vació, dice textualmente. Y se hizo hombre como usted y como yo. No es que no sintió hambre, sintió dolor, lloró, igual que cualquiera de nosotros. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿sabe lo que más me encanta de este pasaje? Es que el motivo era usted. Era su iglesia. Este postrer Adán iba a cumplir lo que no pudo el primero. Levantar una iglesia. Y por último, verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Eso está bien. Sí, pero una vez que lo recogen, van separando los unos de los otros, los aptos de los no aptos. Entonces, ¿cómo se aplica el reino de los cielos en nosotros? Uno, somos ciudadanos del reino de los cielos por nacimiento. Diga amén. Amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos porque hemos nacido del agua y del espíritu. Amén. Diga amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos porque no estamos aquí para hacer ahora nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos llamó. Amén. El Señor vino a establecer su eclesía que ahora entiende la voluntad del Rey Eterno y Él es el que la entiende porque Él es el que tiene su palabra y tiene su espíritu y Él puede aplicarla donde quiera que esté. Ahora, si yo dije hace 2 semanas, dije, hemos sido nacidos de nuevo para gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿a qué viene a nuestra mente? ¿Seré yo presidente? ¿Seré yo embajador? ¿Seré yo? Todo el mundo se está repartiendo. No, es que así hacían los discípulos, ¿se acuerdan? Señor, cuando tú te vayas, ¿cómo vamos a quedar aquí? O sea, ¿cómo? Y llega la mamá de los otros y dice, mira, Señor, mira, pon que mis hijos, uno vaya a tu mano derecha y otro. Estaban disfrazados, ¿me entiendes? Tenía un modelo romano en la cabeza. Él dijo, no, no es así. Óigame este principio. El que quiera ser el primero, sea el servidor de sus hermanos. Así que coja la escoba. A ver. ¿Se acuerdan cuando jugábamos eso? ¿Cómo es? Stop. Coja el coleto. Quieto era, quieto. Porque a todos les gusta la postura, ¿verdad? La posición de galardón. Pero cuando le dicen, vaya a limpiar los baños. Mira, voy a donde mi papá que murió, voy a ver el velorio. No, ¿se acuerdan aquello? Y el samaritano llegó y... Entonces, hermano, nadie aquí está apto. Nadie. Ni el que les habla. Nadie es apto para el reino de los cielos.
Él es el que nos hace aptos. Él fue el que pagó el precio de nuestra redención. Él fue con su sangre el que limpió nuestros pecados. Él fue el que hizo todo para que nosotros fuésemos vistos delante de Dios como un pueblo santo para Dios. Oye, merece los aplausos del Señor, correcto, estoy de acuerdo. ¿Y ahora? ¿Usted quiere estar en esa gala? Ah, no, una vez me dijo, no, hermano, yo con tal y ser como Mardoqueo, está allá a la puerta ahí. ¿Me entiende? Con tal de estar en el reino, no importa que barra. ¿Sabe por qué usted está vivo hasta hoy? Sí, por la misericordia de Dios, yo sé. Pero, ¿para qué? Diga conmigo, para aprender. Estoy aquí para aprender y poner por obra lo que aprenda. Y el modelo ha sido dado. ¿Me entiende? Cristo es el modelo. Entonces, aprender las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirada. Aprender de Él. Él es el modelo. Y tengo que aprender de los que, como Él, hoy día se conducen en medio nuestro en la iglesia. Claro que hay gente que son imitables en medio de la iglesia. Claro que sí. Aprenda de Él la obediencia. Ahí no hubo ni un amén. Uno solo. Aprenda de Él la obediencia. Obedecer hasta la muerte. Epa, hay gente, miren los que crucificaron. Miles y miles crucificaban porque no negaban a Cristo. ¿Me entiendes? Los leones se los comieron. Los tigres eran escarnios en los circos romanos. Traigan a las comidas de los animales, de la fiera. ¿A quiénes? A los cristianos, eso, la secta esa que está. Y estimaron en poco sus vidas. Porque tenían la mirada puesta en el galardón. Arriba. La mirada puesta en lo que Él prometió. Aprenda a ser humilde. A hacer el tapete. ¿Me entiende? Lejos de usted la soberbia, lejos de usted, porque tiene un título, tiene un posgrado, tiene una maestría, tiene, qué sé yo, una lancha, tiene... Aquí no ninguno tiene lancha, ¿no? Tiene una finca. Entonces ella se cree que la iglesia me necesita. La iglesia no lo necesita usted. Usted necesita la iglesia del Señor. Aprenda a ser humilde como Él. Aprenda, como dije hace un rato, dependencia. Señor, no dependo. Mire, ¿sabe lo que ese, no sé quién invitó al hermano Héctor David Núñez? Pero ese cántico no se me quita de la cabeza. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has prometido. Y esperaré en la tormenta. Cualquiera sea la circunstancia, aprender de Él. Cualquiera sea la tormenta, aprender de Él. ¿Me entiendes? Nosotros necesitamos aquí para aprender ese estado de dependencia de Él. Aprender a servir. Yo no estoy en medio de vosotros para ser servido, sino estoy en medio de vosotros como el que sirve. Como el que sirve. Cuando le lavó los pies. Aprendamos a morir a lo terrenal. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Todavía hay muchas cosas terrenales. Aprenda a amar como Él nos ha amado. Ahí está el sello del mensaje. Aprendamos a amar.
Todo esto lo dije en el último mensaje y lo repito ahora. Pero tenemos un modelo de donde aprender, de Él, de Cristo. No desestime las palabras que ha escuchado hoy. Porque esos problemas suyos si los desestima. Y las consecuencias las sufrirá usted y sus hijos. Entienda que la palabra que Dios da, el mensaje que Dios da, el pueblo debe recibirlo. Escudriñarlo, indagarlo, está bien. Pero entender que no hay nada que se pide o se exige para beneficio del predicador o para elogio del predicador. No. El modelo es Él. Este es su reino. Ustedes son ese galardón que Él tiene, sus hijos, sus redimidos. Pero estamos aquí como iglesia, ¿para qué? Para trasladar su voluntad a todo lo que Él nos ha dado. Amén. Ok, tiempo. Time out. Voy a seguir predicando sobre el reino. Necesitamos internalizar, ¿cómo se llama? Masticar, aprender, degustar, internalizar esta palabra. Más que ese modelo de evangélico común, para no ofender a nadie, común. De ese que todo el mundo habla y mucha gente critica. No, este es un modelo de ciudadano del reino, que obedece irrestrictamente a la voluntad de su Señor, que es humilde como Él, que depende de Él, que sirve como Él, que está dispuesto a morir a cualquier cosa, sortilegio o encanto terrenal, con tal de que Él sea glorificado, y que ha aprendido y está aprendiendo a amar como Él nos ha amado. Que el Señor bendiga su palabra. Puestos de pie, vámonos a nuestras clases. Amado Padre Celestial, es tu palabra. Es tu palabra. Es un galardón que jamás nos imaginamos tener. Y a muchos nos cuesta asimilar. Pero si nos escogiste como la iglesia, nos escogiste como ciudadanos del reino, es para mostrar al mundo la grandeza de tus virtudes. Permite que todos aquí, donde quiera que vayamos, seamos los que leudan la masa. Seamos como la levadura. Seamos la sal. Que aunque la gente ande con pesimismo, nosotros traigamos palabras de optimismo. Un mensaje de optimismo, de esperanza. Nosotros no somos proclamadores de tragedia. Nosotros somos proclamadores de buenas nuevas. Usa tu palabra, Espíritu Santo, y transfórmala en sangre y carne. En el nombre de Jesús.